¿Qué tal, amigos? Qué privilegio el de siempre poder compartir contigo tu día a día. Y estamos felices y contentos conjuntamente con el pastor Fernando para bendecir tu día e invitarte a que estés donde estés, tú puedas acompañarnos en estos 30 minutos que hacemos Enfoque Alternativo, este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento. Te estamos esperando, queremos conocerte. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, Freddy, un gusto estar de nuevo en este lugar, un gusto compartir contigo un tiempo en la presencia de Dios. Como decías, Freddy, son 30 minutos, pasan rápido, ¿no? Pero es lindo porque aprendemos, mi hermano, aprendemos de la palabra y el Señor nos habla cada día. En el momento que abrimos su palabra, ¿no es cierto? Él se revela cada día de una manera diferente. Por más que sea la misma, el Señor nos habla de una manera diferente. Y qué bueno compartir esto con la audiencia, qué bueno es compartir contigo que has sacado este tiempo para eso. ¿Sabes, Fernando, que en estos últimos días nosotros hemos tenido una necesidad, y yo prácticamente o particularmente he sentido esa necesidad de dejar un poco la locomoción, dejar un poco el autito, dejar un poco la moto? Se me estragó la moto, y qué bueno que se me haya estragado la moto. Y en ese interín, venía caminando y el Espíritu Santo de Dios hacía resonar muy fuerte dos voces, dos conceptos, que quizás nosotros hasta lo manejamos en nuestros trabajos seculares, pero que realmente tienen que ver con esa instancia de prestar atención en lo que estamos viviendo como sociedad, lo que vamos a vivir en este año que se apremia y que tengo certeza de que va a ser un año de acción, va a ser un año de inversión, pero también va a ser un año de colocarnos estratégicamente para lograr algo. Hay dos palabritas que yo todavía no las voy a mencionar, pero resuenan. Cuando hablamos acerca de algo estratégico, cuando estamos hablando de acción, ¿será que en ese interín podemos encontrar ese atributo desde lo que Dios es, desde lo que Dios formó, desde lo que Dios levantó como su siervo? Nosotros tenemos ese atributo de la acción, Fernando. ¿Pasa por ahí? Sin duda, Freddy. Yo creo que todo hace parte de una estrategia también, ¿no? Sí, ¿no? Tú decías ahora se me estragó la moto. Para ti parecía un problema. Fue la estrategia que Dios utilizó tal vez para decir, Freddy, quiero hablar contigo de una manera diferente, ¿no? Entonces todas las cosas ayudan a bien para aquellos que agradan al Señor, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en nuestra vida, en el momento que nosotros nos entregamos al Señor, pasamos a un plan de Él, ¿cierto? Y Él tiene estrategias para nuestras vidas, Él tiene un plan para nuestra vida, ¿no es cierto? Y en todo momento nosotros simplemente debemos dejar ser guiados por eso. Aleluya. ¿Cierto? Y en ese interín de que nosotros vamos siendo guiados por Dios y que nuestras vidas se colocan, como decía el pastor, en su propósito, pensemos en este momento en algo que Dios nos entregó para que nosotros lo administremos. Nosotros somos administrativos, trabajamos con un legado que tenemos que dar cuenta de diferentes funciones para una empresa, pero sobre todas las cosas nosotros también hemos aprendido a algo muy interesante. Yo no sé si contigo, pero conmigo he aprendido a una palabrita que es difícil mencionarla, pero cierto grado de metodicidad. Ser metódicos en algunas acciones, porque se nos hace necesario para la función que nosotros cumplimos. Capaz que hablar de ser metódico en este momento, muchas personas están mirando y se están dando cuenta de, bueno, yo soy una persona metódica, necesito dar cuenta de ciertos pasos para llegar a un atributo, pero nosotros como siervos de Dios, ¿será que tenemos que hacer uso de lo metódico para dar cuenta del propósito divino? Freddy, es una pregunta no difícil, pero yo creo que ser metódicos, ¿no? Ser metódicos, creo que a mi parecer, ¿no? Una opinión mía, creo que como cristianos no deberíamos de ser metódicos, ¿no? Porque Dios trabaja de maneras diferentes. De maneras distintas. Dios, a lo que a nosotros nos parece que es cierto que esto se hace de esta manera, y ayer hablábamos eso con mi esposa, Freddy, el Señor
Dice, mira, no, yo vengo a veces a romper paradigmas, aquello que es por cierto, aquello que a ti como ser humano, a nosotros como seres humanos, no. Dios creo que trabaja de esta manera. Dios no es metódico. No es. Dios no es metódico. Él trabaja de manera diferente, de formas diferentes, ¿no? Trata con nuestra vida de una manera diferente. Hay algo interesante que vos lo referís y nosotros, mira que todavía no entramos a darte el tema de lo que queremos hablar en este día. Estamos pensando en este día. Bueno, el pastor Fernando trata de descubrir que en el cierto orden Dios no hace uso de metodicidad. No, eso es un pensamiento y es una forma muy interesante de pensarlo, pero en medio a ese desorden, humanamente, Dios nos va ordenando, Dios nos va organizando y Dios nos va guiando al plan perfecto de su voluntad. Yo quiero compartir contigo, Fernando, y después vamos a ir entrando a lo que queremos hablar conjuntamente con los televidentes. Es lo que dice el libro de Efesios, en su capítulo 5. Muchas veces lo hemos traído al programa, en diferentes formas de colocarlos, pero hoy Dios va a hablar desde otra instancia y desde otra manera, porque Él renueva su palabra. Dice la Biblia así, en el versículo 15 de ese mismo capítulo que hemos mencionado, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo hasta podría ponerle un título a este programa o a esta intervención y hablar acerca de, en estos últimos tiempos, ser aprovechadores de tiempo. Fíjate que en cierto momento dado, la Biblia nos enseña que Dios le dio al hombre la potestad, y yo creo que eso comienza ya en el Edén, Fernando, porque al momento que Él creó al hombre, Él le dio la capacidad para administrar, fructificarle, y le dio la capacidad también para sojuzgar la tierra, le dio esa lideranza. ¿Cómo yo voy a sojuzgar? ¿Cómo yo voy a gobernar si yo me he olvidado de ciertas cosas? La palabra en acción que entra en este momento, y ya para ir entrando de lleno con el pastor Fernando, es la diferencia, si se puede hablar, acerca de esta idea. Bueno, yo voy a ser efectivo en una acción, no soy tan efectivo. ¿Cuáles serían las dos diferencias y cuáles son las dos palabras que las vamos a mencionar en el programa del día de hoy, Fernando? Muy bien, son palabritas que yo creo que la usamos, están presentes en nuestro día a día, ¿no, Freddy? En el momento que la empezamos a buscar y a estudiarla, que es la eficiencia y la eficacia. Y cuando estaba buscando sobre ella, ¿no? Yo quería encuadrarme en una. Y recordaba algo que un día me dijeron. Me dijeron así, Freddy, mi jefe me dijo: Fernando, nunca hagas las cosas a tu manera. Y yo le decía, pero los resultados van a ser el mismo. El resultado no fue el mismo, sí, pero hay una manera de hacerlo, ¿cierto? La eficiencia y la eficacia. Ser eficaz y ser eficiente, ¿cierto? Sin duda. Son esas dos las palabritas. Entonces, yo creo que muchas veces queremos ser eficientes, ¿no? Y somos eficaces. Freddy. Queremos tratar de lograr el objetivo lo más rápido posible, ¿no? Y obviamos a veces pasos, ¿no? Salteamos procesos. Aleluya. Porque queremos llegar al objetivo. Cuando el Señor quiere que también seamos eficientes. ¿Y qué es ser eficiente, Freddy? ¿No? Hoy veníamos hablando, es aprovechar bien el material que tengo, aprovechar bien lo que el Señor ha colocado en mi mano. Y eso me llevaba a mi trabajo, a mis compañeros allí, ¿no? Y reflexionaba sobre eso también. Y yo digo, yo muchas veces soy eficaz. Sin duda, sin duda. Soy eficaz, pero el Señor quiere esto de nosotros en nuestro caminar, que seamos eficientes. ¿Qué yo he colocado en tu mano? ¿Qué el Señor ha colocado en nuestras manos? Como hombres, como mujeres de Dios, como instrumentos que somos, ¿no es cierto? Y en la Biblia, Freddy,
varios ejemplos de esto, ¿no es cierto? De estas dos palabras. ¿Sí? ¿Sabes, Fernando, que vos entras en esta idea y qué interesante esto de que, bueno, yo tengo un objetivo claro y me voy a enfocar en ese objetivo, pero no voy a dar cuenta del proceso para hacer ese objetivo. Se me viene a la mente en este momento, y capaz que haya pasado eso contigo, ¿cuántos de nosotros intentamos jugar al fútbol? El objetivo, ¿cuál es el objetivo primordial de un partido de fútbol? Llegar a la meta y hacer el gol. Pero la manera como se desarrolló no importa. O sea, yo me acuerdo que en los primeros intentos míos era bajar la cabeza, salir corriendo atrás de la pelota, no mirar a los compañeros. En un momento dado, por mi tamaño, por mi estructura y por no tener el dominio de la pelota, en el medio campo ya la perdía. No iba a llegar al objetivo, no iba a conseguir aquel objetivo que me había trazado. En el programa anterior estuvimos trabajando y estuvimos desarrollando esta idea de que este era un año donde las cosas se iban a poder dar, donde el Señor tenía planes para nuestras vidas, los propósitos de Él tenían ya sus expectativas en nuestros seres, pero hay algo muy importante también, es cómo yo voy a dar cuenta de ese propósito, cómo voy a dar cuenta yo de ese llamado, cómo voy a dar yo cuenta de la función y del ministerio que Dios me entregó para que yo lo desarrollara. Vuelvo a esa palabrita y con esto ya te dejo para que tú puedas pensar conjuntamente conmigo, es ser aprovechadores. Si habláramos tanto la eficacia como la eficiencia, cierto grado de aprovechamiento tiene. Si lo fuéramos a medir, las dos producen resultados. Quieren resultados esperados, o sea, dentro de sus objetivos están sus resultados esperados, pero también existe toda una dinámica en esa colocación de mantenernos en lo que es en mi meta principal. Yo no sé si es obviar procesos, pero nosotros hacemos parte, Fernando, de un mundo que estamos constantemente a la ligera. No estamos pensando en el proceso de un producto, pero sí estamos queriendo consumir ese producto ya queremos una solución, ya queremos resolver, ya si se habla de enfermedad, ya prontamente queremos estar buscando la cura. Si se habla de una expectativa para escuchar la voz de Dios, ya queremos que Dios nos vaya hablando. Tú sabes lo que estamos manejando en el programa en el día de hoy. Estamos hablando acerca de, si se puede hablar, esa lucha de expectativa versus eficiencia versus eficacia. Enseguida volvemos con más enfoque alternativo y el pastor Fernando Bayón nos va a dar las respuestas en el segundo bloque del programa. Cadenas temblarán, hoy rotas serán, como a Pablo y Silas, no habrá prisión que hoy nos detenga, puertas se abrirán, habrá liberación, hoy por el poder
Continuamos con Enfoque Alternativo. ¿Te gustó el momento de alabanza y adoración al Señor? Estaba lindo, ¿verdad? Lo pudimos disfrutar, nos animamos a llegar delante de la presencia de Jesús y decirle, Señor, yo necesito que mi alma sea renovada, yo necesito que mi alma sea restaurada. Estamos en mesa hoy o en los sillones compartiendo con el pastor Fernando Bayón esta idea de 3 palabras que se van interactuando, que hablan sobre ser efectivos en medio a eficacia y eficiencia. En el mundo donde nosotros vivimos globalizado, se denotan esos 2 tipos de acciones, estos 2 tipos de personas, esos 2 tipos de estrategias o 2 tipos de planificaciones estratégicas en lo que tiene que ver con un proyecto de una empresa, con un proyecto social, con un proyecto económico, de salud, político, en diferentes contextos donde uno se traza un objetivo clave para dar cuenta de ciertas líneas de acción. Hoy estamos hablando con el pastor Fernando Bayón acerca de esa idea. Bueno, Dios es un Dios que trabaja en la eficiencia, que trabaja en la eficacia, o deja para nosotros, sus hijos, dar cuenta de esos 2 atributos. ¿Por dónde comenzamos, Fernando? Bueno, Freddy, creo que el Señor nos dota de dones, talentos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, tú que nos estás mirando, el Señor te ha dotado de algo, tal vez no has descubierto todavía, ¿cierto? Pero, pastores, no sé lo que soy. No, el Señor te dotó de algo que está ahí en ti. Prestes a ser despertado, ¿no? a ser utilizado en la obra. Pero yo creo que el Señor nos enseña a través de su palabra, y en este tiempo creo que debemos ser prudentes en esto también, que debemos ser eficientes. Dice la palabra del Señor en el libro de, yo quiero leerlo así rapidito, de Lucas, capítulo 14, verso 28, dice así, mira. Sin embargo, yo tengo una versión nueva, Freddy, capaz que lo tengas ahí, mi hermano, tú que nos estás mirando, tenés la versión común. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo edificarlo. Eficiencia, Freddy. Yo creo que pasa un poquito por ahí. Cuando nos trazamos metas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cuando queremos lograr algo, yo creo que primeramente nosotros tendremos que sentarnos y decir, bueno, lo que tengo, Sin duda. lo que tengo en mi mano. Yo creo que nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestra vida espiritual funciona de la misma manera que el Señor ha colocado en nuestras manos. ¿Qué me voy a poner a hacer en la obra del Señor? Y esto me remite también a 2 hombres, Freddy, Moisés y David. Fueron hombres eficientes. ¿Qué es ser eficiente? Saber utilizar, ¿no es cierto?, lo que yo tengo. Bueno, acá hablaba de una construcción. Cuando nos ponemos a construir, ¿no? Tú que estás prestes a hacer una obra, Freddy, vas a contar con cierta cantidad de dinero, y ese dinero lo querés aprovechar de la mejor manera para que lo puedas lograr, mejor cantidad de material de construcción, lograr todo tu objetivo con eso. Entonces vas a hacer un cálculo, ¿no es cierto? Vas a utilizar lo que tú tenés de la mejor manera. Y lo que el Señor nos enseña a través de esto, lo que tenía Moisés, lo que tenía David, parecía que no tenía nada, ¿cierto? Sí. David, frente a un ejército, lo que él tenía en su mano simplemente, aquella onda, las piedras, utilizó aquel momento y fue eficaz, ¿cierto? Fue eficiente, fue eficiente en el uso de aquellos objetos. El Señor ha colocado cosas en nuestras manos, ¿no? El Señor nos ha dotado de cosas que, bueno, úsenla. Este tiempo, Fred, la iglesia en este tiempo, muchas veces nos desesperamos o las iglesias están cerradas, las puertas están cerradas. Pero lo que tenemos para, sin duda, para predicar su palabra, lo que tenemos para llevar la palabra del Señor, lo que tenemos para hacer la obra del Señor, bueno, seamos eficientes con lo que tenemos, Fred.
Señor nos ha colocado medios de comunicación, Sin duda. ¿no es cierto? Está la prensa, está la radio, está la televisión, hay tanta cosa hoy en día. Bueno, es momento de despertar. Vamos a lograr ese objetivo también, pero seamos eficientes con lo que tenemos. Seamos eficientes con lo que tenemos, que el Señor nos ha colocado. Hay un dicho, Freddy, que dice así: ni todo lo viejo está para tirar, Sí. ni todo lo nuevo sirve, ¿no es cierto? Bueno, hay cosas de la forma vieja, vamos a decir así, aquella forma de hacer iglesia que hoy, ¿no? Ya de estar en un lugar físico, cerrados, alabando al Señor, bueno, eso como que ya se está cambiando un poco, ¿no? Sin duda. Pero, ¿de qué manera puedo trabajar, ¿no? Llevar la palabra a no ser encerrados en un edificio? Bueno, esa era la manera vieja, vamos a decir. Bueno, ¿cuál es la manera nueva ahora? Es a través de los medios. Bueno, llevemos la iglesia, llevemos la palabra del Señor. De esta manera, así como tú nos estás escuchando, Sí. vamos a ser eficientes con lo que tenemos, con lo que el Señor ha colocado en nuestras manos. Fíjate tú, Fernando, y tú que nos estás acompañando en este momento, de esa idea, y es un concepto, el que yo voy a definirlo, o me voy a esforzar por hacerlo, la idea de la resignificación. Cuando estamos trabajando desde esa línea de la resignificación, nosotros estamos tratando de darle un nuevo sentido, un nuevo significado a algo que quedó añejo, algo que quedó en su momento dado, estuvo, pero ahora ya no es más de esta manera. Nuestros principios como cristianos no es que sean viejos, se mantienen siendo los mismos, pero la manera como se trabaja, la manera como se da cuenta. Fíjate que en un momento dado, Jesús, desarrollando su ministerio y tenerlo como ejemplo en este momento también, se lo muestra no como un profeta más, sino como un siervo que se destacó reaprovechando lo que él tenía. ¿Dónde se hacían las convenciones? ¿Dónde se hacían sus asambleas? No era en el templo, aunque él visitaba el templo donde él hacía, pero dice la Biblia que él se acomodaba a las orillas del mar para poder hacer su prédica. En los alrededores o en los albordes de la playa, allí él se incentivaba. ¿Cuál era el lugar donde él se sedimentaba y se colocaba como un altar, como aquel púlpito o como aquel pedestal? Allí estaba el Señor en una barca. Y fíjate que él también tenía una visión estratégica, porque vos te das cuenta, y no quiero salir del tema, pero me parece que es importante también que yo lo defina. Estar en aquel lugar también favorecía su acústica. Él era un excelente educador, y al mismo tiempo él sabía cómo expandir su voz. Era estratégico, era eficaz. Sigue siendo eficaz, sigue siendo estratégico, pero en un momento dado también, él tuvo que dar cuenta de algunos métodos desde su enseñanza que lo hicieron ser eficiente. ¿Cómo voy a predicar las buenas nuevas de salvación para las personas que tengo si no trabajo de esta manera? Fíjate tú cuántas personas, Fernando, entraban al templo. No eran el templo entraban, pero a la sinagoga en sí eran muy pocos los que tenían el conocimiento de la palabra. Hacer llegar la voz de Dios y la palabra y el conocimiento a multitudes. Para aquel momento quizás era un revolucionario y muchos lo adentraban como aquel que traía locura. Pero Jesús en un momento dado trasciende al diseño humano y se coloca en una posición donde se hace notar su voz, se hace notar como siervo, se hace notar como aquel que está dispuesto a hacer algo nuevo. Esa pregunta deja bastante reflexión en este momento. Creo que el Señor Jesús nos enseña mucho, ¿no? Se renueva cada día, es para todos los tiempos, Freddy, es tremendo porque cuando hablamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de lo que el Señor Jesús hizo en el caminar, en esos pocos años que estuvo en esta tierra, ¿no es cierto? Que hasta el día de hoy podemos utilizar sus estrategias, Freddy. Aleluya. Él
nos enseñaba que en el lugar donde Él estaba se podía hacer, ¿cierto? En el lugar donde tú estás, tú podés ser eficiente. Aleluya. Aprovechar lo que tengo. Bueno, estoy en una reunión ahí y si de repente aparece algo, salta algo que yo puedo compartir una palabra, bueno, voy a aprovechar esa situación. Acá se me están dando los medios, acá se me está dando la forma, bueno, voy a hablar. Así lo hacía Jesús, como tú lo mencionabas, ¿no es cierto? Así hacía Jesús. Bueno, estoy en medio, veo aquella multitud, voy a aprovechar el espacio que tengo, ¿no? Sé que de esta manera me van a escuchar, sé que voy a llegar a vidas, ¿no? Aprovechaba, ¿no? Estaba ahí siendo eficiente. ¿Qué palabra que engloba al Señor Jesús, ¿no es cierto? Era un hombre, cuando estuvo en esta tierra, eficiente y continúa siendo, continúa siendo. En el momento que nosotros comenzamos a hablar de su palabra, ella comienza, ¿no? Porque yo creo que lo que simplemente el Señor necesita, vidas que estén dispuestas, ¿no? Tú tienes que estar dispuesto, mi hermano, simplemente dispuesto y dejar que el Señor te use y que el Señor avive eso que hay en ti. Hay algo en nuestros corazones, Freddy, ¿no? Que nos van a hacer eficientes. Tal vez estás siendo eficaz, ¿no? El apóstol Pablo fue un hombre eficaz. Mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que este tema da para rato todavía. Podemos hablar hasta la segunda parte de También, este tema. exacto, podemos hacerlo. Y tenemos a Pablo, ¿no es cierto? Pero qué tremendo esto. Qué tremendo esto, que el Señor nos llama a ser eficientes. Lo que hay en este tiempo. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? A veces estás sentado y dices, yo predico, yo canto, pero ¿lo que estás haciendo ahora? Sí. Cuando el Señor dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Cuando el pueblo de Israel estaba allí frente al mar, ¿no? Bueno, acá se terminó todo, ahí viene el ejército y Jehová Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Bueno, sé eficiente con lo que el Señor te da. Fíjate tú que en este momento hay una predisposición a pensar dónde nos estamos colocando como personas, dónde nos estamos colocando como creyentes, dónde nos estamos colocando como siervos de Dios y dónde nos estamos colocando como iglesia. Exacto. Usar esa terminología en este momento nos mueve los alicerces. ¿En qué lugar te posicionas? ¿Y vos? ¿Quién sos? ¿Cómo te colocarías? ¿Cómo te catalogarías? En este momento Dios va a comenzar a ir reafirmando algo que ya estaba predispuesto para que tú lo escucharas hoy. No sé de qué manera se va a ir desarrollando, pero tenelo, de que Dios ya había separado este tiempo para que tu vida fuera ministrada. Fue un gusto compartir contigo, pastor, este momento, y dejamos no sé si los últimos saludos o el cierre a lo que estuvimos abordando en la primera parte, porque tendremos la segunda parte de este tema. Bueno, fue un gusto durante este tiempo y que tú puedas seguir ahí conectado y puedas seguir acompañando lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón para compartir contigo. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, te queremos conocer, queremos que puedas hacer parte también de este precioso equipo que es la Iglesia Bautista Nuevo Avivamiento, ¿cierto, Freddy? Nos estamos viendo la próxima semana. Ha sido un gusto, un placer haberte incentivado a que estés donde estés, seas eficiente o continúes siendo eficaz. La próxima semana nos estamos viendo. Dios te bendiga.